varias las que se han vivido en Estados Unidos. Una de las noticias que acapara la atención pública en medio de la pandemia. El caos se apoderó de la gran nación. Esto tras el asesinato de un hombre a manos de la policía. Increíble realmente la reacción de la ciudadanía en general. Hablamos del tema en este momento y para ello tenemos comunicación en vivo desde Nueva York con la periodista Laura Sepúlveda de La Voz de América. Bienvenida una vez más a TN23, qué gusto saludarla, qué lástima que sea para hablar de este tipo de cosas, pero es la realidad que se está viviendo en Estados Unidos y específicamente nos referimos, Laura, a Nueva York. ¿Cuál es la situación al momento? Bueno, pues en este momento están avanzando algunas protestas. Yo me encuentro un poco alejada de la zona precisamente para poder tener conexión con ustedes porque allí tenemos algunos problemas cuando estamos en la zona específicamente. Estamos en la expectativa de qué va a pasar el día de hoy. Ayer comenzaron las protestas hasta las 3 de la tarde hora local, pero hacia las 6 de la tarde, 7 de la noche aproximadamente, todo este ambiente se volvió bastante denso. Comenzaron algunas personas a romper vidrios, a entrar a los almacenes. Vimos tiendas como Nike, Microsoft, Nordstrom, otro tipo de marcas que se vieron afectadas por estos disturbios y pues lo que vimos fue gente que estaba ya en una posición incluso descarada porque entraban, hurtaban las cosas y como habían utilizado su celular para poder alumbrar, para saber qué era lo que se iban a robar y a algunos se les quedó, se devolvieron por su celular y volvieron a salir como si nada hubiera pasado. Pues toda esta circunstancia se dio debido a que la policía en ese momento no estaba haciendo presencia. Ellos comenzaron a llegar hacia las 7 de la noche y vimos una policía bastante agresiva. Yo personalmente tuve un encuentro con algunos de ellos, puesto que al momento en el que ellos iban a detener a una persona, se vienen automáticamente unos 30 policías aproximadamente y vienen a cercar toda la zona de la detención. Ellos lo que hacen es tratar de despejar y tratar de hacer que la gente se aleje y precisamente este fue el momento en el que tuvimos esa especie de encontrón porque ellos trataron de despejarme y me comenzaron a empujar con el bolillo, con esa barra de madera que llevan ellos y pues con esto yo solamente les mostraba mi identificación de prensa, les decía estoy haciendo mi trabajo, déjenme, yo también estoy respetando el de ustedes, no me toquen, soy prensa y que seguía mostrándoles mi identificación constantemente. Se entiende que la policía esté en una medida ya de frustración porque la situación que se está viviendo en zonas como Nueva York es bastante complicada, pero esto tampoco justifica las agresiones que ha habido a la prensa en general y esta actitud en donde realmente los periodistas no nos sentimos seguros ni a un lado ni al otro, porque vemos que algunos de los manifestantes que han protagonizado estos disturbios, pues han incluso escupido en la cara, le han pegado a algunos periodistas y son actitudes bastante agresivas, pero cuando nos vamos al lado de la policía también podemos encontrar algunos de ellos que no nos reciben de la forma más amable. Ahora, hay que hacer énfasis, esto no es un tema generalizado, pero hay una policía que está mucho más fuerte debido a esta situación que cada vez se va saliendo más de las manos. El día de ayer comenzó a las 11 de la noche un toque de queda en donde se supone nadie debía estar en la calle, pero no fue precisamente lo que sucedió. Había mucha gente, personas que estaban en un grupo y que aquí llama un poco la atención es quién está detrás de esto, porque estos no son los manifestantes que salen a protestar a las 3 de la tarde y que van muy tranquilos tratando de cantar arengas y de pedir justicia por la muerte de George Floyd. No, lo que está pasando son grupos que vienen ya organizados y que tienen un plan de actuación y van específicamente a una tienda, la rompen, entran y hurtan. Entonces, por supuesto, la situación es tan complicada que las autoridades ya han dicho que este toque de queda va a permanecer desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente y esto aplicará hasta la jornada del domingo. La intención de regular todo en estas medidas se espera es que la policía de Nueva York y la alcaldía actúen lo suficientemente contundente. De lo contrario, el gobernador ya lo anunció, podría estar pidiendo apoyo de la Guardia Nacional. Qué lamentable realmente, Laura, lo que usted mencionaba justamente del encontrón que tuvo con los agentes de la policía, pues también hemos visto en imágenes a través de las redes sociales, sobre todo, cómo incluso le han lanzado gas pimienta a otros periodistas internacionales que han tratado de dar cobertura a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y lo que usted menciona es muy importante porque esto viene definitivamente a darle otro matiz a las protestas. Si bien es cierto, los que usted mencionaba que a las 3 de la tarde salen con el objetivo de exigir justicia, que
es porque lo que se supone empezó todo esto, otros grupos realmente han perdido por completo el objetivo. Estamos hablando desde el momento que usted menciona que entran a las tiendas y se llevan lo que les da la gana, regresan de manera descarada, pues literalmente estamos hablando ya de delincuentes y es importante la reacción de las autoridades. A nivel nacional, postura de la Casa Blanca en las últimas horas, Laura. Que pudimos ver el día de ayer fue algo que no ha dejado de dar tema de conversación. La actitud del presidente de los Estados Unidos cuando hizo esta, no rueda de prensa, sino declaración ante los periodistas, en donde decía que si los gobernadores no tomaban control de la situación, pues que él iba a llamar al ejército para que lo hiciera y que lo iba a activar a nivel nacional. Unos minutos después, las personas que estaban manifestándose frente a la Casa Blanca de una forma pacífica comienzan a recibir gases lacrimógenos. Algunos de ellos incluso estaban digamos, en una situación, en una posición completamente como no están a la defensiva, están esperando simplemente cantar sus arengas y contar un poco lo que están haciendo, pero de un momento a otro reciben gases lacrimógenos y minutos después se ve al presidente de los Estados Unidos caminando con una Biblia hacia una iglesia, lo que ha sido conocido como una foto oportunidad, que por supuesto ha elevado todo tipo de críticas, pero el presidente de los Estados Unidos lo que ha dicho a través de su cuenta de Twitter es constantemente que se debe tener una actitud en donde se debe detener a la gente, se tienen que parar este tipo de manifestaciones violentas y que, por supuesto, en ese punto de que se tienen que parar las manifestaciones, pues están de acuerdo todos los niveles, tanto locales como federal, pero el proceso de cómo se va a llevar a cabo, ahí es donde se genera ese cortocircuito porque los gobernadores y el gobierno federal no están en la misma página. Los gobernadores quieren poder tener control y quieren sentir que no solamente se exige algo por parte de la autoridad federal, sino que se cuenta con el apoyo y que se entienda que es un tema de país, que no es solamente un tema de Estado. También este último dato que nos daba Laura, y eso me lleva a hacerle una pregunta. La Constitución o de la manera en que funcionan las leyes estadounidenses le dan la potestad al presidente Donald Trump de enviar al ejército como él ha amenazado. ¿Puede hacerlo? ¿Está en ley? Bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque no es un tema que maneje a perfección, pero lo que sí tengo claro es que tiene que pasar ciertos procesos antes de que él pueda tomar una decisión de estas. ¿Qué quiere decir? Digamos, se tienen que agotar todas las medidas antes de que él pueda tomar una decisión como esta. Si, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York solamente está funcionando la policía de Nueva York, pero todavía hay una instancia como lo es la Guardia Nacional. En ese caso, el gobernador del estado de Nueva York es el que debe activar esa Guardia Nacional. No es que pasemos de lo local a lo federal. Debemos pasar de lo local de ciudad a pasar a lo local de gobernación o de estado para después llegar a lo federal. Entonces, digamos que debe haber ciertos pasos, se deben agotar ciertas medidas antes de que se llegue a una decisión tan fuerte como lo es una orden ejecutiva en la que se ordene que los militares deben asumir el rol de los policías. Es que es algo que no hemos visto sin duda en mucho tiempo. Sería un acto histórico, pero que además podría también traer mucho pánico a cualquier nación, y en este caso no quiero referirme solamente a Estados Unidos. El hecho de que nosotros veamos militares en las calles y no a los policías que estamos acostumbrados a ver, eso da la sensación de conflicto y de guerra, y por eso es quizá toda esta inconformidad que se ha generado con los gobernadores ante este comentario. Puesto tener al ejército de Estados Unidos y sobre todo hablando y refiriéndonos específicamente al ejército de Estados Unidos en sus mismas calles, esto podría ser otro detonante definitivamente. Laura, ya para finalizar, y no podemos obviar el tema y no podemos tampoco evitar hacer la comparación, la mezcla. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y me quiero referir específicamente a Nueva York, específicamente en ese lugar, es evidente que se olvidó por completo el distanciamiento físico, se olvidó por completo el uso de una mascarilla. Las autoridades, supongo, se están preparando también para un nuevo brote de personas contagiadas con el COVID-19, tomando en cuenta lo que está ocurriendo. Ojalá que en poco tiempo se hable ya de un cese a estas manifestaciones, pero esto podría desencadenar de nuevo una cantidad impresionante de personas contagiadas con el virus. Pues Alan, sin duda, es que
este tema de cómo la gente está enfrentando esta situación. La gente está saliendo a las calles, muchos de ellos llevan tapabocas, pero muchos otros no lo usan. O incluso hay personas que llevan tapabocas, pero que en toda la emoción del momento y la adrenalina de estar en una nueva protesta, tocan una botella que alguien les entregó y automáticamente se tocan la cara. Entonces, desde ese punto, las medidas de precaución para evitar el contagio del coronavirus se han reducido. El gobernador del estado de Nueva York lo decía hoy de una manera muy contundente, que la gente puede estar agotada de este tema del coronavirus, pero que no quiere decir que la pandemia ya la superamos, que es un tema real y que está causando muertes y que los números podrían aumentar en cualquier momento. Así que sin duda es un asunto de preocupación y prácticamente no habíamos tenido una cuarentena estricta en Nueva York, habíamos tenido restricciones como lo es el Nueva York en pausa para, digamos, ir a trabajar, y por eso se comenzó a teletrabajar y hacer cosas desde la casa y un poco adaptar nuestra vida a esta nueva normalidad, pero no habíamos tenido un momento en el que no pudiéramos salir de nuestras casas. Pues ahora eso va a pasar desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el día domingo, momento en el que también coincide, se termina este Nueva York en pausa, lo que quiere decir el próximo lunes estaríamos esperando que Nueva York vuelva a lo más normal posible, entre lo que se puede, teniendo en cuenta que vamos a tener que comenzar a cumplir con las fases de reapertura para todo este tema de la pandemia. La primera fase está muy relacionada, por supuesto, con el tema de manufactura, el tema de construcción, y es comenzar a reabrir poco a poco, un poco ampliar quiénes son los servicios